Hola, aquí en Consultándole a Gloria H. vamos a hablar de un tema que tiene que ver mucho con nuestra idiosincrasia colombiana y con la idiosincrasia del mundo. Se los voy a decir con estos términos: la maldad de los malos y la maldad de los buenos. Sí, no soy partidaria de utilizar la palabra maldad porque creo que en la condición humana los procesos de conciencia, los procesos de crecimiento interior tienen varias escalas. Y hay personas que están en niveles muy inferiores de conciencia, pero no porque sean inferiores porque ellos lo decidieron. En el proceso de evolución, y para quienes quieran creer en las muchas vidas, venimos a la vida a aprender y venimos de otras vidas aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. Y vamos pasando por distintos niveles de conciencia. Todos no estamos en el mismo curso. Así como se habla de un colegio, que en un colegio hay gente en grado kinder y hay gente en grado 11, y tú no puedes evaluar a la persona del grado de kinder con la mirada de la persona del grado 11. Un niño o una niña de kinder no sabe ni logaritmos, ni sabe cálculo, ni sabe muchísimas cosas, pero no porque sea ignorante, sino que en su proceso de crecimiento todavía no ha llegado allá. Pues bien, en la condición humana estamos en distintos niveles de conciencia y hay entonces distintas formas de actuar. La influencia de la cultura es grandísima, todos no hemos tenido las mismas oportunidades. Y aquí viene lo importante: hay los actos que llamamos malos. Muchísima gente me pregunta, ¿hay gente mala? Yo personalmente, como psicóloga, no creo que haya gente mala. Creo que hay gente enferma o en niveles de conciencia muchísimo más bajos. Eso no significa que no tengan que asumir las consecuencias de lo que vivan. Si unimos un poco con la famosa filosofía del cristianismo, donde de alguna forma cada persona es un reflejo de Dios, cada persona es un poco un Dios, el prójimo es un poco ese Dios, pues esas personas de niveles de conciencia muy bajos, o los que llamaríamos malos, que actúan de una forma que nos molesta, que nos golpea, que nos hiere, que nos ofende, pues son personas que están aquí para enseñarnos y para ayudarnos a crecer. Tú no podrías aprender, nadie podría aprender rodeado siempre de gente igual a nosotras o a nosotros. Si yo soy buena y estoy rodeada de gente buena, no tengo nada que aprender. Pues qué chévere este proceso de buenos con buenos, por decir esos términos que, repito, son maneras de hablar para poder hacer fácil entender esta teoría de que los malos, la maldad de los malos y la maldad de los buenos, que es lo que les quiero decir. Entonces, todo el mundo no está en el mismo nivel de conciencia, todos no venimos a aprender lo mismo, y hay personas que tienen unos aprendizajes diferentes de otros, pero todos nos necesitamos, porque si no hay el contraste no podemos aprender. Si todo es blanco, yo no sé qué es el negro. Si no hay contraste, si no hay el famoso contrario, no podría aprender. ¿Cuándo valoras mucho un plato de comida? Cuando has tenido hambre o fatiga. Entonces igual aquí, los buenos, los llamados buenos y los llamados malos, entre comillas, nos necesitamos los unos a los otros. Aquellos momentos de la historia o de tu propia vida que más te han dolido porque algo o alguien causó un impacto en tu vida, posiblemente sean los momentos que más te van a enseñar. De ti depende cómo manejes esa información. La puedes manejar, ese conocimiento, esa experiencia, para amargarte, para renegar, para desear vengarte, o la puedes manejar para poder crecer y decir: realmente estoy aprendiendo. Realmente el momento más difícil de mi vida fue aquel donde más aprendí, donde más me dolió, pero también donde más aprendí. Por eso, las muertes de las personas que queremos muchas veces son momentos de aprendizaje muy grandes. Entonces, venimos a la vida a eso, a aprender, y aprendemos, entre comillas, de lo bueno y de lo malo. No solamente podríamos esperar que hubiesen situaciones agradables, felices. Hay muchísimas personas que consideran que vienen a la vida a disfrutar. Claro, venimos a la vida a disfrutar, sí, pero venimos a la vida a aprender. Y para poder llegar a ese disfrute, hemos tenido que pasar por varios procesos nada fáciles de manejar. Pues bien, entonces hay maldad o hay situaciones
incómodas o situaciones muy dolorosas o tragedias muy fuertes. ¿Por qué sucede? Y hay quien mete aquí hasta Dios. ¿Dios por qué deja que las cosas sucedan? No, no es Dios. Son las condiciones humanas que de alguna manera estamos aprendiendo y por eso se necesitan los momentos difíciles. No es lo mismo un momento de un guerrillero a un miembro del ejército. Y uno podría decir que un acto del guerrillero es distinto al acto del el personal del ejército. ¿Por qué? Porque tiene más responsabilidad el personal del ejército o de la policía. Así hagan o realicen el mismo hecho, hay una diferencia entre la maldad del bueno y la maldad del malo. La maldad del malo, por favor, entendiendo las palabras, el guerrillero no es malo, es un hombre o una mujer con oportunidades posiblemente mucho más difíciles en situaciones muy, muy complejas, que no significa que se le va a premiar lo que hace, ni más faltaba, pero son personas cuyas vidas son diferentes, y entonces un acto de un guerrillero no es lo mismo que un acto de un político, y allí es donde estamos marcando la maldad del bueno y la maldad del malo. Hemos hablado aquí en estos programas de que es diferente el abuso de un sacerdote al abuso de un hombre corriente, no porque la falta sea más o menos grave, sino por quien la realiza. Entonces la maldad del malo y la maldad del bueno. Por decir, el sacerdote sería el bueno en el cual se confía, y el hombre pervertido, enfermo, está en la calle y su maldad, por decirlo, es un poco, dijéramos, es menos grave en la medida no del hecho y de la víctima a la cual le causó el problema, sino en su actuar, porque posiblemente su ignorancia o su situación no es la misma que la de un sacerdote que se espera que esté mejor formado. Entonces todo esto para hablar de la maldad del bueno y la maldad del malo. Tratamos de tener el mismo rasero para todos y no puede ser posible. No es lo mismo la maldad de un político que la maldad de un guerrillero. El guerrillero está en unas condiciones, el político ha tenido oportunidades. Se dijo que hace un tiempo, cuando hace 20 años en Colombia, la época del paramilitarismo, o hace 15 años, de alguna forma esos paramilitares cometieron errores grandísimos, pero hubo políticos que estuvieron involucrados en sus actos. Entonces hoy estamos juzgando a las personas con el lente de lo bueno y lo malo, y no lo que hubo detrás. Los personajes no son los mismos, las historias no son las mismas. Y un guerrillero, sí, hay guerrilleros amnistiados que están sentados en el Congreso de Colombia, y hay políticos que están sentados en el Congreso de Colombia, y se les está pidiendo a los guerrilleros que digan la verdad. Sin lugar a dudas la tienen que decir, es la manera de hacer la reparación, pero la falta de un político es muchísimo más grave que la falta de un guerrillero, pero no porque las consecuencias no sean muy fuertes para las víctimas, sino por la responsabilidad de quien la ejecuta. Yo sé que este es un tema polémico, yo sé que este no es un tema fácil, pero las condiciones personales, la historia de cada quien hace que la maldad del malo sea un poco menos fuerte que la maldad del bueno, porque la maldad del bueno es absolutamente cruel y despiadada, absolutamente responsable posiblemente, porque tuvo oportunidades diferentes, porque si funge a ser bueno, entonces el ser bueno significa que lo tiene que ser en todas las circunstancias y que no puede llegar a abusar de su situación. ¿Conoces en tu medio la maldad del bueno y la maldad del malo? La maldad del bueno es aquel hombre o mujer que, abusando de su poder, de su rol o de su condición, hace actos que generan violencia en los demás. Y el malo, entre comillas, posiblemente no ha tenido ni formación ni educación, o es un enfermo, y de alguna manera sus actos son muchísimo más fuertes y delicados y causan impacto en la gente, pero no se pueden evaluar de la misma forma. Entonces cada caso es especial. Por eso quería hablarles hoy de la maldad del bueno y de la maldad del malo.
Repito, no es que exista la maldad, no lo creo. Existen actos humanos totalmente reprochables, totalmente condenables. Venimos a la vida a aprender, cada uno está en un lugar diferente, ocupando un papel diferente, enseñando y aprendiendo, pero todos no podemos ser tasados con el mismo rasero, aun cuando suene increíble. Cada caso es particular y el que funge el ser bueno tiene que tener mucho cuidado, porque sus actos serán muchísimo más visibles, muchísimo más condenables por la responsabilidad que tiene. No es fácil de manejar el asunto, pero la cultura ha enseñado que todos no tenemos las mismas oportunidades y que todos no estamos en el mismo lugar. Como dice la famosa frase, todos estamos en la misma tormenta, pero no estamos montados en el mismo barco. Y mirar esas condiciones es bien particular. A veces juzgar desde acá al bueno y al malo y considerar que hay unos mejores que otros, no. Somos seres humanos aprendiendo. Todos no estamos en lo mismo, pero si la responsabilidad tuya es de cuidado, de protección, y tienes políticamente un rol mayor, también tu responsabilidad será mayor y también tu falta, por decirlo de alguna manera, será más grave. La maldad del bueno y la maldad del malo.